Una vida sin conflictos. Parte 2. Cómo sanar relaciones problemáticas. Capítulo 6. Confiar en Dios, no en uno mismo. Cuando Dios le dijo a Abraham, a quien más tarde llamó Abraham, que tomara a su familia y se mudara a otro país, Abraham llevó a su sobrino, Lot, y a la familia de Lot con él. Génesis 12, 1, 4. Cuando finalmente se estableció en Betel, tenían tantos animales, tiendas y posesiones que la tierra no era suficiente para ambas familias. No solo eso, sino que sus sirvientes se peleaban. De modo que Abraham fue a Lot y le dijo que era necesario que se separaran, para que cada uno tuviera suficiente tierra para sus rebaños. Además, Abraham se unió y le dio a Lot la oportunidad de elegir primero la tierra disponible. Esto fue lo que sucedió después. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán, hasta Zoar, era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Génesis 13, 10, 11. Esta era una situación potencialmente explosiva. Aquí había una oportunidad para que los conflictos que ya estaban afectando a los pastores afectaran la relación entre Abraham y Lot. Sin embargo, Abraham no dejó que eso sucediera. En cambio, resistió al conflicto humillándose a sí mismo, negó su orgullo. En vez de tratar de mirar por sus propios intereses, confió en Dios para su futuro. La generosa oferta de Abraham esfumó la volatilidad de la situación. Después de todo, ¿cómo iba a enojarse Lot cuando Abraham estaba siendo tan cariñoso y considerado? Por supuesto, Lot escogió la mejor porción de tierra, el fértil y bien regado valle del Jordán. Egoístamente, tomó lo mejor para sí mismo y no consideró a Abraham. Mire los resultados. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Génesis 13, 12, 13. El egoísmo siempre lleva a problemas, y así le pasó a Lot. Sodoma era una ciudad tan malvada que Dios decidió destruirla, pero dijo a Lot que esperaría hasta que él y su familia estuvieran a salvo fuera de la ciudad para hacerlo. Lot, su esposa y sus 2 hijas tuvieron que huir tan rápidamente que deben de haber llevado consigo muy poco, si algo, de su ganado y posesiones. Pero la pérdida de su riqueza fue solo el comienzo de los problemas de Lot. Cuando su esposa desobedeció a Dios por mirar atrás a Sodoma que se incendiaba, Dios la convirtió en piedra. Pero la peor calamidad fue cuando Lot terminó embarazando a sus hijas, quienes en ocasiones separadas habían alentado a su padre a emborracharse tanto que ni siquiera se dio cuenta cuando cada una de ellas durmió con él. Lot, egoístamente, trató de proteger sus propios intereses, y, como resultado, recogió una cosecha de devastación y destrucción. Ahora, veamos cómo le fue a Abraham. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia, para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y reconoce el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Génesis 13, 14, 17. Abraham resistió al conflicto y selló su derecho sobre la tierra para mantener la paz entre él y Lot. La semilla de obediencia fructificó para Abraham en la cosecha de la promesa de Dios de darle todo lo que sus ojos podían ver. Esta historia nos enseña 2 poderosas verdades. 1. Cuando tratamos de cuidar nuestros propios intereses y mantener a Dios fuera de la solución, fracasamos miserablemente, creando a menudo aún más problemas y conflictos. 2. Cuando confiamos en que Dios cuide de nosotros, Él prodigará sus bendiciones sobre nosotros. Él probará que es fiel. Examinemos cada una de ellas. El cuidar de uno mismo siembra una cosecha de destrucción y conflicto. Si elegimos poner nuestra fe, confianza y esperanza en nosotros mismos, rápidamente aprenderemos que el cuidarnos no produce resultados sobrenaturales. Por años, me agoté mental, emocional y físicamente, con mis esfuerzos para cuidar de mí misma. Debido al abuso emocional y físico que sufrí de niña en manos de las personas que debían cuidarme, y después durante mi primer matrimonio, pensaba que yo era la única persona en quien podía confiar.
No entendía que mis esfuerzos por cuidar de mí misma solo sumaban a los problemas de mis relaciones y mi vida. El libro de Santiago muestra claramente cómo surgen los conflictos por cuidar de uno mismo. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hace la guerra. No tienen porque no piden. Santiago 4, 1, 2. ¿Qué ocurre cuando tratamos de forzar a otros a tratarnos bien? No funciona. En realidad, a menudo incluso empeora la situación. Esto fue así para Lot, y también para una buena amiga mía que trataba de cambiar a su esposo. Los dos parecían acosados por un desastre tras otro. Mi amiga tenía todo el tiempo una carismática sonrisa congelada en su rostro, así que, según la apariencia externa, todo parecía bien. Mientras miraba su vida desde afuera, sus problemas me parecían injustos. Estuve tentada a orar. Dios, ¿por qué no la estás protegiendo? Ella es tan dulce, y hace tanto por los demás. Diezma, y está en la iglesia cada vez que se abren las puertas. La confianza en uno mismo siempre trae fracaso. Por último, todo se derrumbó literalmente sobre mi amiga. El techo de su casa se derrumbó. Recién entonces, al fin, me dijo lo que realmente estaba sucediendo. Dijo que ella y su esposo inconverso no se llevaban bien y siempre peleaban, en su mayor parte debido a los esfuerzos de ella por tratar de cambiarlo. No era un hombre pendenciero. En realidad, era bastante pasivo con relación a todo, y su falta de interés en ella, en su hogar, en la iglesia y en su vida, era una continua fuente de irritación para ella. Tenía conflictos en su alma con respecto a su esposo, y surgieron por la actitud sentenciosa de ella y su continuo fastidio y crítica. Me contó que Dios le había estado hablando acerca de esto, pero no lo había escuchado. Sentía que no era razonable que Dios le pidiera que fuera una pacificadora en su hogar cuando el problema no era suyo. Le dijo al Señor que no podía quedarse quieta y dejar que su esposo se saliera con la suya con su conducta irritante. Mi amiga se estaba autoprotegiendo. Dios habría tenido cuidado de ella, pero estaba demasiado ocupada tratando de proteger sus propios intereses. Me contó que incluso le dijo a Dios: sé lo que me estás diciendo, pero no puedo hacerlo. En vez de confiar en Dios y humillarse para hacer lo que Él le decía que hiciera, eligió confiar en sí misma, y el desastre aconteció. No solo fracasó en cambiar a su esposo, invitó la destrucción a sus vidas por medio de su desobediencia. La confianza en uno mismo siempre trae fracaso. No tenemos que poner nuestra confianza en esfuerzos humanos. Filipenses 3, 3. Ni en nuestros propios esfuerzos, ni en los de nadie. Sin embargo, cuando entramos en relación con Dios, nos damos cuenta de una verdad asombrosa. Dios desea cuidar de nosotros. Tenemos que dejar de cuidar de nosotros mismos. Sembrar confianza en Dios nos trae una cosecha de bendición y paz. Cuando nuestras circunstancias parecen fuera de control, o cuando los demás nos están hiriendo o sacando ventaja de nosotros, naturalmente queremos equilibrar las cosas a nuestro favor. Dios desea darnos favor, y debemos confiar en Él para ello. Como me ocurrió a mí, muchas personas tienen dificultad para confiar en Dios por causa de sus heridas del pasado. Pero Dios no es como las demás personas. Podemos confiar en Él. El Salmo 23, 6 nos dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Qué reconfortante es estar seguros de su especial cuidado. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5, 7. Este es un versículo maravilloso. Aunque Dios quiere cuidar de nosotros, sus manos están atadas por nuestra incredulidad y por las obras de la carne. Él es un caballero, y no intervendrá si no es invitado a hacerlo. Espera hasta que abandonemos la tarea de cuidarnos a nosotros mismos y pongamos nuestra confianza y esperanza en Él. La ley de la fe, mencionada en Primera de Pedro 5, 7, es esta. Cuando usted deja de tratar de cuidar de sí mismo, libera a Dios para que Él cuide de usted. He descubierto que es muy difícil caminar en obediencia a Dios y en amor hacia los demás si mi principal interés es que yo no sea herida, o que no saquen ventaja de mí. Sin embargo, cuando permito que Dios sea Dios en mi vida, Él honra tres promesas definidas que hace en el Salmo 91, 15, el cual dice: Él me invocará, y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores.
Según este versículo, cuando confiamos en que Dios cuidará de nuestros intereses, Él 1 estará con nosotros en la angustia. 2 nos librará. 3 nos honrará. El honor es una posición de exaltación. Cuando Dios honra a un creyente, levanta o exalta a esa persona. Cuando rehusamos tratar de cuidarnos a nosotros mismos, estamos admitiendo que necesitamos la ayuda de Dios. Es un acto de humildad, y ese acto de fe nos ubica en la línea directa de la exaltación de Dios. Pedro escribió: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5, 6. Cuando confiamos en Dios, estamos en línea para un ascenso. Dios nos honrará y nos recompensará cuando colocamos nuestra fe en Él. Hebreos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11, 6. Cuando tenemos fe para confiar en Él, nuestra fe libera promesas adicionales de la palabra de Dios. Pablo habla de la medida de fe que es dada a cada persona, Romanos 12, 3. Tenemos fe como un don de Dios. Crece y se desarrolla a medida que la usamos. Necesitamos resultados sobrenaturales en nuestra vida. La manera de obtenerlos es dejando a Dios ser Dios. En vez de intentar que alguien lo trate de manera más justa, ore por ellos y confíe en que Dios cuidará de usted. Repetidamente, la palabra de Dios nos enseña que Dios es nuestro baluarte, nuestro protector, y el que nos recompensa. Vea Salmos 27, 1, 59, 9, Mateo 22, 44. Él trae justicia y recompensa a nuestra vida. Vea Deuteronomio 32, 35, Salmo 89, 14. Lo hizo por Abraham. Dios le dio a Abraham tantos descendientes que no podrían ser contados y más tierra que la que había tenido antes. En el sistema del mundo, usted trabaja arduamente y entonces recibe la recompensa. En la economía de Dios, usted confía profundamente en Él y recibe su recompensa. No estoy sugiriendo que viva en la pasividad, sino que le urjo decididamente a evitar todas las obras de la carne. Vivir por el brazo de la carne invita al conflicto. Con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Considere las siguientes escrituras. Lo animarán a dejar de cuidar de sí y buscar la recompensa de Dios mientras pone su fe en Él. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Génesis 15, 1. La palabra del Señor es perfecta, sus estatutos son verdaderos y justos, por ello recibimos advertencias, somos iluminados y enseñados. Y al guardarlos hay una gran recompensa. Salmo 19, 8, 11, paráfrasis de la autora. Dirá entonces la gente: ciertamente los justos son recompensados. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Salmo 58, 11. Porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor, y no caerás a filo de espada. Antes bien, tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. Jeremías 39, 18. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6, 6. En vez de intentar que alguien lo trate de manera más justa, ore por ellos y confíe en que Dios cuidará de usted. Puede orar en secreto, con el rostro lleno de lágrimas, pero Dios lo recompensará abiertamente. Confiar en nosotros mismos nos conduce a conflictos. Confiar en Dios conduce a la paz, paz con nosotros mismos, paz con Dios y paz con otros. Capítulo 6. Resumen y reflexión. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Dios se ha comprometido a cuidar de nosotros. 1. Según Génesis 13, 14, 17, Abraham tenía un derecho dado por Dios a disfrutar de las ricas tierras que Lot escogió. Describa las posibles motivaciones de los corazones de Abraham y Lot. 2.
¿Qué principios extrae de las acciones de Abraham con Lot que pueden ayudarle con sus propios problemas de relaciones? 3. Considere por un momento el concepto de cuidado de sí mismo. ¿Qué significa esto para usted? ¿De qué manera ha elegido cuidar de sí mismo en vez de confiar en que Dios cuide de usted? 4. Tratar de cuidar de nosotros mismos es una de las principales causas de problemas en nuestras relaciones. Describa una situación en la que sus esfuerzos por cuidar de sí mismo avivaron el conflicto en una o más de sus relaciones. 5. Lea las siguientes escrituras y escriba la promesa personal de Dios para usted que hay en cada una de ellas. Salmo 27, 1. Salmo 59, 9. Mateo 22, 44. Deuteronomio 32, 35. Salmo 89, 14. 6. En vez de tratar de hacer que alguien lo trate de manera más justa, elija orar por esa persona y deje a Dios la conducta de él o ella. Escriba un compromiso personal de dejar el comportamiento de los demás en manos de Dios. Señor, ayúdame a tamizar las situaciones potencialmente conflictivas. Te cedo mis derechos a ti. Muéstrame cuándo es más importante ser un pacificador que disfrutar de lo que es legítimamente mío. Libérame de la esclavitud plena de conflictos, de luchar constantemente para lograr por mi cuenta que las cosas sucedan. Líbrame del cautiverio de sentir constantemente la necesidad de protegerme. Elijo confiar en ti para que seas el buen pastor que cuidará de mí, velará por mí y me protegerá de sufrir daño en manos de otros. En el nombre de Jesús, amén. Si te gustó el audiolibro puedes contribuir para que sigamos subiendo audiolibros aportando el link de la descripción. Si te gustó el canal dale me gusta y suscríbete, no cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar el libro en la descripción encontrarás un link para descargarlo.